¿Otra vez a cero? ¿Otro día de enero mirando la puntera de la caña sin que se mueva un pelo? Y seguro que ya tienes la excusa lista. Es que el tiempo, es que la presión. Y si te digo que el 90% de las veces, el tiempo es solo una cortina de humo para no admitir que el problema está en tus manos. Hoy vamos a destrozar ese mito de una vez por todas. Te voy a demostrar por qué tu compañero de al lado saca peces y tú no. Aunque estéis bajo el mismo cielo gris y sintiendo el mismo viento helado. Hay un detalle, un error garrafal que casi todos cometen, y no tiene nada que ver con los grados que marca el termómetro. Quédate, porque lo que vas a escuchar puede que te moleste un poco, pero te aseguro que cambiará para siempre tus jornadas de pesca en invierno. Y antes de empezar, quiero que seas sincero. Escribe en los comentarios. ¿Culpas al tiempo cuando no pescas en invierno? Vamos a ver cuántos valientes hay. Seamos honestos. La pesca en invierno tiene una mística especial. El silencio, la soledad, el desafío. Pero también viene con una carga de frustración enorme. La creencia popular, esa que pasa de abuelos a padres y de padres a hijos, es muy clara. En enero, con este frío, los peces no comen. Se convierte en un mantra, una verdad absoluta que nos repetimos para justificar el volver a casa con las manos vacías. Es mucho más fácil echarle la culpa a un factor incontrolable, como el tiempo, que pararse a pensar, ¿qué estoy haciendo mal? Durante años, hemos aceptado que la pesca invernal es una lotería. Si el barómetro está bien, si el viento sopla del sur, si no hay helada, entonces quizás piquen. Esta mentalidad nos vuelve pasivos, nos convierte en víctimas de las circunstancias en lugar de en cazadores inteligentes que se adaptan al medio. Y es precisamente esa comodidad, esa falta de autocrítica, la que te está impidiendo disfrutar de algunas de las mejores jornadas de pesca del año. Vamos a empezar por el verdadero culpable, que no es el frío, sino la letargia. Sí, los peces son animales de sangre fría. Su metabolismo se ralentiza una barbaridad con las bajas temperaturas. Comen menos, se mueven menos. Hasta aquí todos de acuerdo. Pero se mueven menos no significa no se mueven en absoluto. Y comen menos no significa no comen nada. Este es el primer error de concepto. El pez necesita energía para sobrevivir al invierno, y la consigue comiendo. La verdadera pregunta no es si comen, sino cómo comen. Y la respuesta es, de la forma más eficiente posible. Buscan la presa más fácil, la que requiera el mínimo gasto de energía. Y aquí es donde entras tú. Si tu señuelo no se presenta como esa comida fácil e irresistible, el pez, simplemente, lo va a ignorar. No va a gastar una caloría en perseguir algo que se mueve de forma errática o demasiado rápida. Entender esto es el primer paso para cambiar el chip por completo. Hablemos claro del primer gran error, la velocidad. Llegas al embalse, montas tu crankbait favorito, ese que te dio tantas alegrías en verano, y lo recoges a la misma velocidad de siempre. Error fatal. Imagínate que estás en el sofá, con una manta, medio dormido, y con pocas ganas de moverte. ¿Te levantarías corriendo a la cocina si alguien te grita que hay comida? No. Pero si te la acercan despacio a la boca, es muy probable que la aceptes. Con los peces pasa exactamente lo mismo. Una recogida rápida en invierno es antinatural. Para un depredador aletargado, es un borrón que pasa a toda velocidad. No le da tiempo a analizarlo, a decidirse, y sobre todo, no parece una presa fácil. Estás gastando tu tiempo y tu energía en presentar un señuelo de una forma que el pez no está dispuesto a atacar. Es como hablarle en otro idioma.
Por eso ves a muchos pescadores lanzar y recoger, durante horas, sin obtener ni la más mínima picada. Entonces, ¿cuál es la solución? La recogida ultralenta. Y cuando digo ultralenta, me refiero a un nivel de lentitud que puede llegar a ser desesperante para el pescador ansioso. Tienes que cambiar tu mentalidad por completo. Estamos hablando de señuelos de vinilo con montajes muy ligeros, como el drop shot o el net rig. La técnica consiste en lanzar, dejar que profundice hasta tocar el fondo, y una vez ahí, empezar el juego de la paciencia. Mueve el señuelo con pequeños toques de puntera, muy sutiles, y luego déjalo quieto, completamente quieto. Cuenta hasta 10, hasta 15, incluso hasta 20 segundos. La mayoría de las picadas en invierno se producen con el señuelo en parada total. El pez lo ve, se acerca, lo estudia, y cuando está convencido, simplemente lo aspira. La picada no será un golpe seco, será una tensión sutil en la línea, un pequeño tic que apenas se siente. Si no estás pescando extremadamente despacio, te estás perdiendo el 99% de las oportunidades. El segundo error garrafal es la localización. Es increíble la cantidad de pescadores que van en enero a los mismos sitios donde triunfaron en julio. Piensa en esa recula llena de juncos, en esa playa somera donde los bases cazaban al amanecer en verano. En invierno, esos lugares son desiertos helados. El pescado no está ahí. ¿Por qué? Porque buscan estabilidad térmica. Las zonas poco profundas son las primeras en enfriarse por la noche y las que sufren los cambios de temperatura más bruscos. Los peces huyen de eso. Buscan refugio, confort térmico. Ir a tus puntos calientes de verano es como buscar setas en un aparcamiento de asfalto. No tiene ningún sentido. Estás pescando en agua vacía, por muy bien que presentes el señuelo. Y luego, claro, la culpa es del tiempo, que ha hecho que los peces desaparezcan. No, no han desaparecido. Simplemente se han mudado, y tú no te has molestado en buscarlos. Bien, ¿y dónde están entonces esos refugios invernales? Tienes que pensar como un pez que busca calor y seguridad. Busca las zonas más profundas del embalse. Un cortado, el cauce del río, un agujero que has localizado con la sonda. El agua profunda tiene una temperatura mucho más estable. Busca también estructuras que puedan retener el calor del sol, por poco que haya. Rocas grandes, muros de hormigón de un puente, cualquier cosa que pueda absorber algo de radiación solar y transmitirla al agua. Las puntas de terreno que se adentran en el agua también son excelentes, sobre todo las que están orientadas al sur, ya que reciben más horas de sol. Olvídate de las grandes extensiones de agua monótonas. En invierno, los peces se agrupan en zonas muy concretas. A veces, en un espacio no más grande que un coche, puedes tener a casi todos los peces de la zona. Tu trabajo no es lanzar a lo loco, es encontrarlos. La pesca en invierno es más un trabajo de detective que de fuerza bruta. Tercer error, el tamaño del señuelo. Sigues anclado en la idea de que señuelo grande, pez grande. En invierno, esa regla se invierte por completo. El metabolismo del pez es lento, su digestión es lenta. No están para grandes festines. Piensa de nuevo en el ejemplo de estar en el sofá. No te apetece una fabada de 1 kilo, pero quizás sí una galleta. Ese swimbait de 20 centímetros, que parece un cohete, es intimidante. Un depredador en modo ahorro de energía no va a arriesgarse a atacar algo tan grande, que podría costarle una lucha y un gasto de energía que no se puede permitir. Lo ve pasar y piensa, demasiado esfuerzo.
Estás ofreciendo un menú del día cuando ellos solo quieren una tapa. Es un error de concepto fundamental, provocado por aplicar la lógica de otras épocas del año a una situación completamente diferente. Y es una de las razones más comunes por las que la gente no tiene resultados. La clave aquí es el finesse. Esta palabra lo resume todo. Tienes que reducir el tamaño de todo tu equipo. Señuelos de vinilo de 2 o 3 pulgadas, pequeños jigs, microcebos. Piensa en ofrecer un aperitivo, no un banquete. Un bocado pequeño, fácil de aspirar, que no suponga ningún esfuerzo para el pez. El montaje en drop shot es el rey del invierno por esta razón. Te permite mantener un cebo diminuto, suspendido a la altura que tú quieras, moviéndolo en el sitio de forma muy sutil, casi sin desplazamiento. Es la presentación perfecta para un pez aletargado. Lo tiene delante de la boca, moviéndose de forma provocadora pero sin exigirle una persecución. Es una invitación a comer que es casi imposible de rechazar. Olvídate del ego, guarda los señuelos gigantes en la caja hasta la primavera y abraza el poder de lo pequeño. Te sorprenderá la cantidad y el tamaño de los peces que puedes engañar con un cebo minúsculo. Cuarto error, directamente relacionado con los anteriores. El tipo de señuelo. Insistes en usar señuelos ruidosos y agresivos, crankbaits con un rattling escandaloso, paseantes que salpican agua por todas partes, spinnerbaits que vibran como una hormigonera. En verano ese ruido atrae a los peces desde lejos, despierta su agresividad. En invierno, ese mismo ruido es como poner música heavy a todo volumen en una biblioteca. Asusta, provoca recelo, es antinatural. El agua fría es más densa y transmite el sonido de forma diferente. Los peces están en un estado de alerta y nerviosismo. Cualquier cosa que rompa el silencio de forma brusca les genera desconfianza. Estás básicamente gritándoles, «Cuidado, soy un engaño». Y ellos, que no están para bromas, se alejan o simplemente se quedan inmóviles, esperando a que pase la amenaza. De nuevo, es una estrategia totalmente equivocada para la estación del año. La solución es obvia. Necesitas asesinos silenciosos, señuelos que se muevan de forma natural, sin estridencias. Los vinilos son los reyes indiscutibles, ya lo hemos dicho. Un shad, un cangrejo, una lombriz. Muévete en el mundo del sigilo. Si vas a usar señuelos duros, busca los que son silent, sin sonajeros internos. Un jerkbait suspendido, trabajado con pausas larguísimas, puede ser letal. La idea es imitar a una presa real, que en invierno también se mueve poco y de forma discreta. No intentes provocar una reacción por agresividad, porque no la vas a conseguir. Tienes que provocar una reacción por oportunismo. Tienes que convencer al pez de que tu señuelo es una presa fácil, herida, que no le va a costar ningún trabajo capturar. El silencio y la sutileza son tus mejores armas. Todo lo que haga ruido en el agua, en sentido amplio, juega en tu contra. Y ahora, hablemos de colores. Entiendo que te encante ese señuelo color Fire Tiger, que te funciona tan bien en primavera. Es llamativo, es bonito. Pero en invierno puede ser tu peor enemigo. El agua en invierno suele ser mucho más clara que en otras épocas. Hay menos plancton, menos actividad biológica. La visibilidad es mayor. En estas condiciones, un color estridente, chillón, que no existe en la naturaleza, grita artificial a los cuatro vientos. El pez lo ve desde más lejos. Tiene más tiempo para analizarlo y, por lo tanto, más tiempo para desconfiar. Estás poniéndole las cosas demasiado fáciles para que detecte el engaño. Es otro de esos hábitos que arrastramos de otras temporadas
sin pararnos a pensar si tienen sentido en el contexto invernal. Y la respuesta, la mayoría de las veces, es que no. Los tonos naturales son los reyes del invierno. Tienes que pensar en imitar lo que los peces comen de verdad en esa época. ¿Cuál es el pez pasto dominante en tu embalse? ¿Alburnos? ¿Percasoles? Pues usa colores que los imiten. Plateados, verdosos, tonos pardos. El color watermelon o green pumpkin para los vinilos es un clásico por algo. Funciona en casi todas las condiciones, porque imita muchísimas cosas naturales. El negro o el marrón oscuro también son excelentes, sobre todo en días nublados o en aguas profundas, porque crean una silueta muy definida que el pez puede ver desde abajo. Olvídate de los colores de fantasía y céntrate en el realismo. Tu objetivo es que el señuelo pase desapercibido como un engaño y sea percibido como una presa real. En las aguas claras y frías del invierno, un color natural y discreto es infinitamente más efectivo que cualquier festival de colores. Y si el señuelo es importante, la línea lo es todavía más. Este es un detalle que el 90% de los pescadores ignora. Sigues usando ese trenzado grueso y visible, o ese monofilamento de un diámetro considerable. En aguas claras con peces recelosos que tienen todo el tiempo del mundo para inspeccionar tu señuelo, una línea gruesa es una sentencia de muerte. Es como el hilo de una marioneta. El pez ve el señuelo, pero también ve esa cuerda antinatural que sale de su boca. La desconfianza es inmediata. Da igual lo bien que muevas el cebo, da igual que el color sea perfecto. Si el pez ve la línea, la batalla está perdida antes de empezar. Y no es una exageración. Es uno de los factores más determinantes y uno de los más olvidados. Por eso, a veces, dos pescadores uno al lado del otro, con el mismo señuelo, tienen resultados opuestos. Uno usa un bajo de línea adecuado y el otro no. Aquí no hay discusión posible. El fluorocarbono es tu mejor amigo. Este material tiene un índice de refracción muy similar al del agua, lo que lo hace prácticamente invisible bajo la superficie. Es obligatorio usar un bajo de línea de fluorocarbono, de un diámetro lo más fino posible que te permita la situación. Hablamos de diámetros de 0,20, 0,22, incluso menos si pescas peces de menor tamaño. La diferencia en el número de picadas es abismal. Pasar de atar el señuelo directamente a un trenzado a usar un bajo de fluorocarbono de 1,5 metros puede ser la diferencia entre hacer una porra o salvar el día con varias capturas. Es una inversión pequeña que ofrece un retorno gigantesco. Si después de escuchar esto sigues sin usar un bajo de línea invisible en invierno, entonces el problema no es el tiempo. Eres definitivamente tú. Quinto gran error: ignorar las ventanas de actividad. En invierno los peces no están comiendo activamente durante todo el día. Su actividad se concentra en periodos de tiempo muy cortos, a veces de apenas media hora. Tú vas al embalse con tu horario de verano, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y puede que la única ventana de actividad real haya sido de 12 a 12:30, y justo en ese momento estabas comiéndote el bocadillo o cambiando de señuelo por 10ª vez. No se trata de estar más horas, se trata de estar en el momento adecuado. Estas ventanas suelen coincidir con los momentos de máxima insolación. El mediodía, cuando el sol está más alto, puede calentar ligeramente la capa superficial del agua en algunas zonas, y ese mínimo cambio de temperatura es suficiente para activar a los depredadores durante un breve espacio de tiempo. Si no estás atento y preparado para ese momento, te lo pierdes.
El sol es tu mayor aliado, mucho más que cualquier aplicación del tiempo. Tienes que aprender a seguirlo. Por la mañana las orillas que miran al este serán las primeras en recibir calor. Al mediodía, las orientadas al sur. Por la tarde, las del oeste. Tienes que moverte con el sol. Busca esas zonas que llevan más tiempo recibiendo su calor. Una pequeña bahía resguardada del viento y orientada al sur puede tener el agua 1 o 2 grados más caliente que el resto del embalse. Y esa diferencia, que a ti te parece insignificante, para los peces ese es un mundo. Es la diferencia entre estar aletargado y sentir el impulso de cazar. En lugar de quedarte quieto en un sitio todo el día quejándote del frío, muévete, busca, observa. La pesca invernal es una partida de ajedrez. Tienes que anticipar los movimientos del sol y estar en el lugar correcto en el momento preciso. Ahora toquemos un tema sagrado, la presión atmosférica. ¿Cuántas veces has oído o dicho, hoy no pican, es que la presión está baja o está alta? La mayoría de la gente lo usa como una excusa, comodín, sin entender realmente su efecto. Es cierto que la presión influye en el comportamiento de los peces, sobre todo en la vejiga natatoria. Pero lo que realmente les afecta no es que la presión sea alta o baja, sino que sea estable. Los peces se aclimatan a una presión determinada. Lo que los inactiva son los cambios bruscos. Un frente que entra, una caída o subida repentina de muchos hectopascales en pocas horas. Pero un día de alta presión estable, aunque haga frío, puede ser un día de pesca excelente. Y un día de baja presión estable, también. Dejar de pescar simplemente porque la aplicación del tiempo dice presión baja es un error. Lo importante es la tendencia. Una presión estable durante 2 o 3 días es una buena señal, sea cual sea el valor. Hablemos literalmente de tus manos. El problema está en tus manos, y no solo en sentido figurado. Llegas al embalse, hace un frío que pela, y a la media hora tienes los dedos congelados, insensibles. ¿Cómo pretendes sentir una picada sutil, ese tic casi imperceptible del que hablábamos antes, si no tienes tacto en los dedos? Es imposible. La picada de invierno no es el zambombazo del verano. Es un toque fantasma, una leve pesadez en la línea. Si tus manos están heladas, esa información que viaja por la línea y la caña se pierde antes de llegar a tu cerebro. Te están picando y no te estás enterando. Y no, la culpa no es del pez por picar flojo. La culpa es tuya por no estar preparado. Unos buenos guantes de neopreno, de los que dejan las yemas de los dedos al aire, son una pieza fundamental del equipo. No es una cuestión de comodidad, es una cuestión de efectividad. Y esto nos lleva directamente al equipo. No puedes pescar en finesse con la misma caña que usas para lanzar swimbaits de 100 gramos. Necesitas un equipo sensible. Una caña de acción rápida, con una puntera muy sensible, preferiblemente de carbono macizo. Una caña que te transmita hasta el más mínimo roce del señuelo con una piedra del fondo. La línea también es crucial. El trenzado, por su nula elasticidad, es el mejor transmisor de información. Un trenzado fino, combinado con el bajo de fluorocarbono que ya hemos mencionado, te permitirá tener una conexión directa con el señuelo. Cada vibración, cada toque, cada cambio en el fondo, lo sentirás en tu mano. Si tu equipo es tosco y poco sensible, estás pescando a ciegas. Es como intentar leer braille con guantes de boxeo. Invertir en un equipo de spinning ligero y sensible para el invierno no es un capricho, es una necesidad. Finalmente, el error más grande y más difícil de corregir, el juego mental. Sales de casa ya derrotado.
Vas a pescar por echar el rato, pero en el fondo de tu mente ya tienes asumido que no vas a pescar nada. Total, con el frío que hace. Esta mentalidad es veneno. Te quita la concentración. Lanzas de forma mecánica, sin prestar atención a la caída del señuelo, sin sentir el fondo. Estás más pendiente del móvil o del frío que tienes que de la puntera de la caña. Y así, es imposible tener éxito. La pesca, y más en invierno, requiere un 100% de concentración. Cada lance cuenta. Tienes que creer que en cualquier momento se va a producir la picada. Tienes que estar preparado para clavarla en el instante justo. Si tu cabeza no está en la pesca, puedes tener el mejor equipo y la mejor técnica, que no te servirá de nada. Vamos a visualizar la escena final. 2 pescadores en el mismo embalse, en el mismo día de enero. El primero, llamémosle el pescador excusas. Llega a su sitio de verano, lanza un crankbait ruidoso con su línea gruesa, recoge rápido y a la hora se queja del viento, y se va a casa maldiciendo el tiempo. El segundo, el pescador estratega, consulta el mapa, busca una punta profunda orientada al sur, monta un pequeño vinilo en un montaje drop shot con un bajo de fluorocarbono finísimo, lanza, deja que toque fondo y lo mueve con una lentitud exasperante. Pausas de 20 segundos. Está concentrado, sintiendo cada centímetro del fondo. Pasa 1 hora, 2 horas. Nada. Pero no se rinde. Sabe que la ventana de actividad puede abrirse en cualquier momento. Y de repente, al mediodía, nota una tensión casi imperceptible en la línea. No es un golpe. Es como si una hoja se hubiera enganchado. Clava con un gesto corto y seco. Y la lucha comienza. No es el tiempo. Nunca fue el tiempo. Así que, como habéis visto, el tiempo es un factor, sí. No lo vamos a negar, pero casi nunca es el factor decisivo. La velocidad de tu señuelo, la localización que eliges, el tamaño y el color, la invisibilidad de tu línea, la sensibilidad de tu equipo y, sobre todo, tu mentalidad. Todo eso pesa muchísimo más en la balanza de un día de pesca invernal. El verdadero giro de guión, el momento que lo cambia todo, no es aprender una técnica mágica, secreta. Es mucho más simple y a la vez más difícil. Es dejar de buscar excusas fuera y empezar a mirar qué estás haciendo mal tú. El día que asumes que el 90% de la responsabilidad de una porra es tuya, ese día, de repente, empiezas a pescar de verdad en enero. Dejas de ser una víctima del clima y te conviertes en un pescador que piensa, se adapta y resuelve los problemas que el embalse le plantea. Y esa, amigos, es la esencia de la pesca. Gracias por haberme acompañado en esta reflexión. Si te he hecho dudar de tus viejas creencias, si te he removido algo por dentro, házmelo saber con un buen like y suscríbete al canal para no perderte más verdades que duelen, pero que te harán pescar más. Y ahora, la pregunta final para el debate. Siendo totalmente sincero contigo mismo, ¿cuál es el error que crees que has estado cometiendo tú todo este tiempo? Os leo a todos en los comentarios.